Buenas tardes, les damos la bienvenida al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Innovación y Bienestar en la Educación Primaria, Perspectivas para el Desarrollo Integral, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales TASEM. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Lorena Córdoba Hernández, doctora en Antropología, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Miembro SNI CONACYT desde 2016. Docente de la Maestría en Derecho Indígena de la Universidad Rosario Castellanos y evaluadora de la especialidad en Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas, también de esta misma universidad. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. También tenemos al doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz, quien es licenciado en Psicología por la FES Zaragoza UNAM, maestro y doctor en la especialidad en Investigaciones Educativas por el DIE del CINVESTAB IPN. La principal línea de investigación es el videoanálisis, desde una postura construccionista y sociocultural, de la intervención profesional educativa. Muchas gracias también por acompañarnos, doctor. Y bueno, además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. 2 minutos antes de que concluyan estos 10 minutos, levantaré la mano para que al ustedes escuchar esta alarma sepan que tienen 2 minutos para ir cerrando. Les recuerdo también que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Miguel Ángel Trinidad Rodríguez, estudiante de segundo semestre de doctorado, quien presentará su trabajo titulado Propuesta de regularización académica multimodal para niñas de primaria en entornos vulnerables en el marco de la nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. Hola, hola, buenas tardes. ¿Ya se está compartiendo? Ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Nada más apóyanos para que sea pantalla completa, por favor. Sí, en un segundito. Listo. ¿Me escuchan y se ve? Sí, adelante. Excelente. Bueno, muy buenas tardes, estimados compañeros, moderadora, doctores. Es para mí un placer poder presentarles al doctor Jorge, que yo también soy de Zaragoza de Psicología. Espero que bueno podernos encontrar. Espero que el trabajo sea de agrado a nivel de nuestra facultad. Y pues, como ya les mencioné, mi nombre es Miguel, o como ya les mencionaron, mi nombre es Miguel, soy estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Mi trabajo lleva como nombre Propuesta de Regularización Académica Multimodal para Niñas de Primaria en Entornos Vulnerables en el marco de la nueva escuela mexicana. Para la UCA, presentación de pública en coloquio interno, y mis miembros del comité son la doctora Rosa Elena Rodríguez González. Mis asesores son la asesora Leticia Montoya, la asesora Adriana Gómez. Como introducción, pues hago referencia a la encuesta del INEGI del 2020, donde menciona que el 94% de las niñas que cursan el nivel básico, más bien que un 94% de las niñas a nivel nacional cursan un nivel educativo básico. Y al finalizar este nivel básico, solamente un 46% llega a incorporarse al nivel medio superior, de lo cual me generan, pues, o se generan ciertas preguntas, entre ellas, ¿qué hay del 6% de niñas que no cursan un nivel educativo básico? Ese 6% de niñas logra incorporarse al mundo educativo básico, medio superior y superior, y aquí pues se integran algunas ideas a través de estos meses, además de lo que se les envió en la introducción o el documento para el coloquio.
Se agregan ideas, por ejemplo, para las niñas y niños que viven en zonas rurales marginadas y que no están inscritas en escuelas oficiales de la SEP, existen programas para disminuir el rezago educativo. Para niños y niñas menores de 15 años existe el Consejo de Fomento Educativo CONAFE, y para jóvenes y adultos mayores de 15 años existe el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos como propuestas. En introducción también encontramos que se encuentra el programa Enseñando al cual yo formo parte de la organización Apoyando a los Niños de Todos AC, fundado en el 2020 con el objetivo de ayudar a alumnos en situaciones vulnerables con educación de calidad utilizando tecnologías y tutores universitarios. También encontramos que tenemos a la Casa Mercedes, que es una institución que busca restituir los derechos de niñas, mujeres, adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de violencia física, sexual y psicológica y de abandono. Estas dos instituciones pues firman un acuerdo en 2023 para llevar a cabo una colaboración y ayudar con el rezago educativo en niñas de Casa Mercedes de la sede San Rafael en la Ciudad de México. También pues aquí agregué lo que es una síntesis del estado del arte que ayudó mucho para poder llegar a la metodología y al marco teórico. En este caso se optó por buscar artículos de revistas indexadas, nacionales y arbitradas con una búsqueda con palabras clave: rezago, educación básica, nueva escuela mexicana y asesorías, en las cuales pues vinieron ciertos artículos y yo seleccioné 3. El primero, de Morales y Castellanos, el 2023, el cual es un estudio de caso sobre el uso y apropiación de la tecnología en una primaria rural en Tabasco, utilizando tecnologías como fueron tablets e internet. También tenemos lo que es Molina y otros autores en 2023, donde realizan un artículo para identificar las diferentes estrategias didácticas para favorecer la comprensión lectora en niños de primaria, utilizando una metodología cualitativa y de investigación-acción. También tenemos lo que es el artículo de Pérez y otros autores en 2024. Este artículo pues nos trata de experiencias de acompañamiento en la nueva escuela mexicana para alumnos de secundaria, una metodología cualitativa centrada en los individuos. Con esto pues podemos seleccionar o fui seleccionando lo que es el marco teórico. En este caso voy a utilizar a Vygotsky, que nos habla pues del contexto socio-histórico y cultural para poder pues, ver los procesos de aprendizaje y enseñanza en centros educativos y también fuera de estos centros educativos. De hecho, aquí en una cita de Vygotsky pues nos habla que todos los conocimientos que los alumnos llegan y encuentran dentro de las instituciones educativas pues tienen una historia de vida a lo largo de las experiencias en diferentes áreas que tienen los alumnos. Y también manejo lo que es la educación comunitaria. Aquí Jawini en 2015 nos dice que pues, los aprendizajes no son individuales y no son aislados, son procesos sociales, naturales y que todo es un conjunto para la vida en comunidad. También algo que se me hace muy importante es que la educación comunitaria es circular. El alumno también enseña emociones, sentimientos, historias de vida a los docentes y los docentes pues enseñan conocimientos que pueden estar estructurados en algún currículum de educación formal. Con esto pues llegamos a la metodología. En la metodología, a través de ya estos 2 semestres y la lectura del estado del arte y varias UCAs, llego a la conclusión de que sea un artículo de corte cualitativo, con un diseño de investigación y acción educativa, entendiendo esto como una práctica hecho por actores educativos con el objetivo de mejorar la práctica de forma colaborativa, siguiendo una espiral de 4 fases, esto según La Torre en 2005. Aquí las fases son planificar, actuar, observar y reflexionar. Por si lo notan, aquí en la gráfica que pongo de La Torre, o retomado de La Torre en 2005, también tenemos una segunda espiral que es revisar el plan, actuar de nuevo, observar y reflexionar. Esto con el objetivo de siempre continuar mejorando nuestra práctica educativa. También Álvarez y Álvarez en 2014 nos dicen que la idea de la investigación-acción pues es una propuesta del deseo de mejorar o cambiar los procesos en los que ya se participan y en los que se están involucrados. En este caso, como les decía, en este convenio, pues yo pertenezco a Apoyando a los Niños de Todos, al programa Enseñando con las Niñas de Casa Mercedes. Con esto, pues tenemos la pregunta de investigación y también aquí coloqué a la población. Se seleccionaron a 10 beneficiarias de Casa Mercedes de la sede San Rafael inscritas al programa Enseñando de entre quinto y sexto de primaria.
La pregunta de investigación sería ¿cómo llevar a cabo regularización académica a distancia para niñas de primaria en la fase 5 en el campo formativo Pensamiento Científico de la Fundación Casa de las Mercedes y de San Rafael en la Ciudad de México, inscritas en el programa Enseñanza? Como objetivo específico y general, bueno, como objetivo general y dos específicos, tengo objetivo general, construir una propuesta de regularización académica para mejorar el desempeño escolar del campo formativo Saberes y Pensamientos Científicos de alumnas de la fase 5 de la Casa Mercedes inscritas en el programa Enseñanza. El primer objetivo específico sería diagnosticar la comprensión del campo formativo Saberes y Pensamientos Científicos de alumnas de la fase 5 de la Casa Mercedes inscritas en el programa Enseñando. El segundo objetivo específico sería reflexionar sobre los conocimientos mínimos necesarios del campo formativo Saberes y Pensamientos Científicos de las alumnas de la fase 5 de la Casa Mercedes inscritas en el programa Enseñando. Aquí en hipótesis de acción, pues la torre nos dice que una hipótesis de acción o una acción estratégica es una idea en forma de pregunta y una respuesta en forma de acción. Entonces, la pregunta que tenemos en esta hipótesis de acción es, ¿las niñas en situaciones vulnerables pueden recibir asesorías académicas a distancia para disminuir el rezago educativo? Y la respuesta sería, las niñas tienen asesorías educativas sincrónicas a distancia mediante herramientas tecnológicas para disminuir el rezago educativo. Teniendo en cuenta aquí en nuestro cuadrito que esto es investigación acción educativa y pues mis referencias. Y pues gracias por su atención, creo que lo hice un poquito más rápido de lo esperado por la emoción, pero claramente esperaré sus comentarios. Muchas gracias. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Lorena Córdoba Hernández, por favor. Hola, buenas tardes. Ya activé mi cámara, pero creo que el internet está un poco lento. Ahí está. Bueno, felicidades, Miguel Ángel. Creo que una de las cosas más difíciles es comenzar a delimitar el tema de investigación y una de las ventajas es que tú estás en un momento clave para empezar a delimitar y a enriquecer el trabajo de investigación que estás desarrollando, que dicho sea de paso, me parece que es muy bueno que sea un trabajo enfocado a la investigación-acción y que, bueno, trate en verdad de incidir de manera positiva para revertir un espacio de rezago educativo en un caso bastante interesante. Yo más bien tendría que hacerte algunas preguntas, ¿no? Porque, bueno, no leí lo que me mandaron, pero no he leído la versión extensa, ¿no? Y creo que estas preguntas tienen que ver con algunas cuestiones que deben de ajustarse. Por un lado, echo de menos la multimodalidad. Es decir, mi pregunta sería, y creo que una parte del trabajo de investigación tendrá que dedicarse a eso, ¿qué estás entendiendo por multimodalidad? Porque la multimodalidad no se constriñe a la cuestión tecnológica o no se constriñe solamente a la cuestión de la comprensión lectora. O sea, tiene muchísimas formas de manifestación y justo por eso en el ambiente educativo o en los ámbitos educativos le apostamos a la multimodalidad. Algo que he encontrado en las investigaciones que he hecho es que a veces los docentes pensamos que nuestras estrategias son multimodales porque mezclamos tecnología con imagen, con palabras, con sonidos, pero en realidad hay muchos otros elementos que hacen que nosotros podamos trabajar con ambientes multimodales. Entonces, creo que una cuestión que es bien importante es no dejar de lado qué estás entendiendo por multimodalidad para entonces entender a qué se refiere esa regularización académica multimodal de la que habla tu título, ¿sí? Entendemos regularización académica, pero cuando le pones como apellido multimodal, pues obviamente promete otras cosas que no logro observar en el documento y en tu exposición. Otra de las cosas que me parece también súper importante es situar a la nueva escuela mexicana. Una de las ventajas que tiene tu trabajo es que tiene bien ubicado el espacio, el contexto y los actores con los que vas a trabajar. Pero en tu exposición y en tu texto hay cosas que se dan por sentadas. Y la nueva escuela mexicana es son unas de esas palabras que están ahí de manera general y que no están profundizadas. También sugiero que se revise el objetivo general confrontado con el título de la investigación. Pareciera que el título habla sobre una investigación
y el objetivo general habla sobre otra investigación. Y esto se nota porque, por ejemplo, en el título dice que se va a hablar sobre regularización multimodal, ¿no? En un contexto con niñas a nivel primaria, en un contexto de vulnerabilidad. Pero después en tus objetivos metes algo que solamente conocemos hasta tus objetivos y es el campo formativo. Entonces, las preguntas que surgen como un lector ¿no? nuevo totalmente en tu documento es, en realidad, el interés es el campo formativo, es la regularización de tipo multimodal, es la educación en línea o remota o a distancia y su efectividad en un proceso de regularización y, como ejemplo, el campo formativo. Es decir, creo que todavía ahí hay que engranar algunas cosas que me parece que quedan sueltas y que sería muy importante dejarlas en claro de una vez para que al final no te puedas perder. Y entonces cuando hablamos de tu hipótesis o cuando pasas a tu hipótesis, parece ser otra tesis, o sea, otro tema, ¿no? ¿Qué tanto las niñas alcanzan regularización en un tipo de clases o de regularización a distancia o en línea, etcétera? Entonces, si te das cuenta, son tres intereses distintos que en términos reales están interconectados, pero también en términos de investigación sí tendríamos que graduar cuál es tu interés en específico y cómo se desglosa todo lo demás. Yo te felicito, ojalá puedas hacer estos ajustes que creo que enriquecen. Algo que hay que reconocer es que tienes muy claro qué debe de ir en cada sección, es decir, sabes construir una hipótesis, sabes construir un objetivo, pero creo que todavía falta una buena delimitación temática, ¿sí? Muchas felicidades y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto Moreno Ruiz. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Miguel. Igual que acaba de comentar la doctora Lorena Córdoba, te felicito por el trabajo. También yo noté de manera, voy a decirlo así como que paralela a sus comentarios, una falta de especificidad, pero que en términos generales sí hay un avance importante en cuanto a dónde vas, con quién vas a trabajar, qué es más o menos lo que vas a hacer. Y yo me quedo con esta idea de que puedes profundizar en muchas partes. Entonces eso es algo que tienen que platicar y que vayan viendo, ¿no? ¿Qué es cuál sería lo más pertinente a abordar? Todo eso empezó porque empecé a leer tu trabajo y una de las cosas que ahorita comentaba la doctora es sobre esto de la multimodalidad. Yo apuntaba aquí de cómo está relacionado con el programa del DASEM, y entonces empecé a ver esto de la multimodalidad que se piensa hacer con niños, pero yo no sabía todavía si eras parte del programa. Ahorita yo escucho que sí, que eres alguien que está en este programa enseñando. Entonces, si no fueras tú parte de ese programa, ¿no ellos harían este programa, es decir, estas asociaciones? ¿No lo impartirían, no se acercarían? De repente aquí hay que tener cuidado es como si yo fuera y agarrara una lección de una escuela y dijera, esto es lo que yo voy a hacer, y como si fuera de mi autoría, ¿no? Al decir que tú eres parte de, entonces me parece que más adelante o en la versión en extenso poder identificar qué es lo que sí el programa está proponiendo, cuáles son los cambios que tú estás haciendo, si es que le estás haciendo algo, de qué manera este programa está ayudando a ese posible cambio o esta adaptación de lo que van a hacer. Tengo yo dudas sobre si se ofrecen estas alternativas a las niñas sin saber qué hacer. Supongo yo ahí que los programas tienen un plan, ya tienen algo, por eso hacen este convenio y está aprobado, no me acuerdo ahorita bien por quién, y entonces van a hacer algo. Ajá. ¿Qué, y tiene muy poquito tiempo, es decir, ¿cómo es que esto podría ser mejorable? Todo puede mejorarse, pero me queda a mí la duda de cuál es en sí tu papel.
ya tienes una guía de qué hacer ahí, aunque no estés cursando el doctorado. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Eh, pero también, si tú no estuvieras, ellos tienen un compromiso de hacer de este acercamiento con las niñas. Entonces, me falta a mí como que saber un poco más de esta confluencia y dónde está el trabajo de cada quien. Supongo yo que ahorita que se está plasmando, a la hora de que tú estés más involucrado y vayas escribiendo o describiendo todos estos pasos, todo eso va a enriquecerse mucho más. Tengo también dudas sobre esto de los entornos vulnerables. No es algo fácil. Muchas personas se llenan la boca con respecto a hablar de eso y que yo les ayudo, o el rezago educativo. Entonces aquí mi sugerencia es, de todo el panorama que se les vaya a abrir, trata de agarrar algo que sí sea viable, ¿no? No podemos incidir en todo y que ya no haya vulnerabilidad en México, y hay, como ahí más o menos comentas, hay una serie de problemas socioestructurales que son muy difíciles de atacar, sobre todo con una sola investigación, pero si tu investigación está bien enfocada y puede señalar algunas cosas donde estés profundizando, eso puede ayudar bastante. Entonces, si retomas esta investigación así como la estás proyectando, pero profundizas en algún aspecto por definir, como por ejemplo ha suscitado mucho debate esto de los conocimientos mínimos, cuáles son los que sí son mínimos y cuáles son los que no, a quién le vamos a hacer caso, porque eso está a discusión desde hace años. También, si son niñas de 6 años que no tienen acceso a la educación, por supuesto que este convenio pues no va a resolver todo esto. Ajá. Pero sí esta partecita de dónde se están acercando, cómo se están acercando, eso es bien importante, ¿eh? Cómo te acercas a estos entornos vulnerables y cómo eliges de ese entorno a quienes sí y a quienes no. Tú les vas a dotar de todo lo que se necesita si es en línea. Ajá. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones que necesitan delimitarse, necesitan tener una mayor claridad, y si la investigación-acción, si no la tomas tan rígidamente, en el sentido de esto es lo que voy a hacer y así va a ir. No, también hay otras posibilidades de investigación-acción. De hecho, la que propones tiene esas, donde encuentras algo nuevo y puedes detenerte en ese algo nuevo y puedes reflexionar sobre eso que está pasando y cómo poder incidir en lo que está siendo relevante, en el sentido de que ni tú tenías idea ni los actores tenían idea, pero aquí hay una oportunidad de contribuir a algo que pues, nadie tiene mucha idea de qué es lo que está pasando. Entonces sí tocas elementos muy puntuales, algunos de ellos muy delicados. Esta parte que te comentaba la doctora de relacionarlo con el programa de manera un poco más explícita, no solo en el título, también a mí me parece muy pertinente. Y pues muchas felicidades. Tu trabajo, por lo que nos presentas, yo lo veo coherente, pero sí me faltaría a mí para un trabajo de doctorado que me especifiques uno de estos temas, que te vayas encontrando y se profundice, ¿no? Más adelante, ten presente esa parte y que no se tiene que quedar, o esa es mi sugerencia, no se tendría que quedar en cómo voy a hacer un programa de regularización académica. Pues eso lo hacen ahí, lo hacen otras escuelas, lo hace muchos egresados para emprender y están regularizando. Ajá. Pero aquí para lo que tú vas a aportar, ¿cuál es esta diferencia que tú podrías hacer con respecto a estas personas? ¿No? Y explotarlo de la multimodalidad, pues es una de ellas. Pues eso sería todo. Muchísimas felicidades, Miguel. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Vamos a continuar ahora con la alumna Marta Erika Estrada Álvarez, estudiante de segundo semestre de doctorado, quien nos presentará su trabajo titulado Comunidades Escolares, mejora de las prácticas educativas desde la gestión directiva. Adelante, por favor. Hola y buena tarde a todos. Voy a presentar. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Erika Estrada Álvarez, estudiante del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Soy pedagoga. Todavía no se ve tu presentación. ¿No se ve? Ay. No, ya. ¿Ya? Ay, a ver. Me veo bien.
Ay, no, no me deja compartir. ¿Ya se logra ver la pantalla? No, déjame te ayudo entonces con la Sí, presentación. ay, Dame un sí, segundo. ese ratito sí funcionó y ahorita no sé qué pasa. Ay, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, ahora sí, nuevamente retomo. Soy Marta Erika Estrada Álvarez, estudiante del segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. El día de hoy me permito presentar el proyecto de investigación que estoy desarrollando como parte de mi formación, que se titula Comunidades Escolares, Mejora de las Prácticas Educativas desde la Gestión Directiva. Antes de iniciar, es preciso señalar el nivel educativo en el que me estoy enfocando a hacer el análisis. Es el nivel educativo de educación, en nivel de educación básica, en el nivel primaria, y básicamente mi problema lo ubico en escuelas públicas de la Ciudad de México. Voy a iniciar desarrollando el planteamiento de mi problema, el cual pues responde a una problemática nacional que tiene el sistema educativo mexicano desde pues hace muchos años y que desafortunadamente pues no hemos podido solucionar, ¿no? Lo divido en tres vertientes. El primero es pues la falta de calidad educativa a la que nos hemos enfrentado. El segundo son los bajos resultados educativos que obtienen nuestros estudiantes, tanto en pruebas nacionales como internacionales. Y finalmente, pues, y algo fundamental para nuestro sistema, es la formación integral de nuestros estudiantes. Ahora bien, mi problema lo podría estudiar, o mi objeto de estudio lo pudiera estudiar a nivel macro en cuanto a la parte de política educativa, o con referencia a lo que marcan las autoridades educativas del sistema, y a nivel micro, tomando en cuenta los actores que están presentes, que pues tiene que ver con los docentes. También vemos que pues tenemos a los estudiantes, también está la parte de los responsables de crianza, que son también un factor fundamental para la formación de los estudiantes y los resultados educativos. Y aquí está mi objeto de estudio, que es pues el director, ¿no? Ahí yo básicamente reconozco la implicación que tienen todos estos actores en la obtención de los resultados, pero me gustaría, a partir de todo el análisis y del sustento teórico, estudiar este problema a partir de la injerencia que tiene la función directiva. Básicamente lo que estoy haciendo es que estoy analizando mi problema a partir de dos variables que tienen que ver con la gestión escolar y la gestión directiva. La siguiente, por favor. Ahora me voy a centrar en la parte de la justificación de por qué es importante estudiar este problema y cuáles serían los beneficios de su estudio. Por un lado, tenemos que pues es necesario que a partir de pues esta indagación que se va a realizar, más adelante voy a explicar un poco más sobre la muestra que voy a seleccionar, o las escuelas, pero lo que yo quiero hacer, o las razones por las cuales estoy estudiando, es porque requiero identificar qué factores están incidiendo positivamente o benéficamente en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También me gustaría, a partir de esta investigación,
presentar elementos de análisis y reflexión sobre cómo se están generando comunidades de aprendizaje, si es que se están generando al interior de las escuelas, y cómo estas comunidades pueden ser pues de gran beneficio para la formación de los estudiantes. Y finalmente, pues, que es mi objeto de estudio, esta parte de revalorizar o de reconocer la importancia de la figura directiva para la orientación de las prácticas docentes y por ende, pues también la mejora de la formación de los estudiantes. Porque si bien sabemos que la formación que se da al interior de las aulas es gran parte de la responsabilidad pues de los docentes a partir de su práctica educativa, si no tienen una cabeza, en este caso la parte de liderazgo directivo, que posibilite o eficiente esas mismas prácticas, difícilmente puede haber cambios a nivel de formación. Entonces, bueno, esta es la parte de las razones por cuales se estudian, y los beneficios que yo tendría con esta investigación sería, por un lado, pues desarrollar una propuesta metodológica para mejorar esta parte de las prácticas directivas en las escuelas primarias de la Ciudad de México, a partir de la coadyuvación de la construcción de comunidades de aprendizaje en el interior de los centros escolares. También, pues igual, propiamente otro beneficio es que se construya esta comunidad de aprendizaje para pues esta mejora, ¿no? La siguiente, por favor. A partir de este panorama me he planteado objetivos. Mi objetivo general, como un primer momento, sería realizar un diagnóstico en 3 escuelas primarias del oriente de la Ciudad de México para poder identificar qué estilos de liderazgo directivo prevalecen en dichos planteles, y ya de forma específica, como un objetivo específico, sería realizar un comparativo entre los estilos de liderazgo que prevalecen en estas escuelas frente a los resultados educativos que se están obteniendo, tanto a nivel escuela como zona escolar y a nivel nacional a partir de las pruebas que se están aplicando, ¿no? Y otro objetivo que me he planteado es desarrollar una estrategia metodológica multimodal para eficientar esas prácticas directivas en las escuelas primarias con la finalidad de orientar la construcción de comunidades que aprenden. Aquí yo estoy en el proceso de ver cómo trabajo esta parte de la multimodalidad. Me gustaría que fuera a partir de, no sé, ocupar esta parte de, pues, de la multimodalidad para crear redes de comunicación y colaboración entre los directivos que están o son responsables de los procesos de gestión escolar y gestión educativa en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las preguntas de investigación, me he planteado 2. La primera tiene que ver con las prácticas directivas son determinantes para que las escuelas de nivel primaria de sostenimiento público sean organizaciones que aprenden. Y mi pregunta específica sería, ¿qué acciones de las prácticas directivas podrían contribuir a la mejora del proceso formativo para incentivar la consolidación de escuelas primarias públicas de la Ciudad de México que aprenden? La siguiente, por favor. Nos vamos a la parte del supuesto. El supuesto de investigación, que es la base de mi tesis, sería: las escuelas que tienen un liderazgo directivo democrático logran generar comunidades de aprendizaje entre los distintos actores educativos, lo que podría considerarse como un factor determinante para la efectividad en la formación de los estudiantes de nivel básico. La siguiente, por favor. Ahora presento de forma general el enfoque teórico conceptual que he estado trabajando ya a partir de mi estado del arte, mi primer acercamiento. Sigo tomando mis variables, la parte de gestión escolar, gestión educativa y centros educativos como organizaciones que aprenden. En cuanto a la parte teórico conceptual, voy a desarrollar o estoy desarrollando lo que tiene que ver con prácticas directivas y liderazgo directivo, así como clima organizacional. También respecto a la gestión educativa, estoy trabajando la relación que tiene la práctica directiva en la incidencia que podría tener en las prácticas docentes, y estoy retomando la parte de la comunidad educativa como un factor también que puede ser, que es, ¿no? Fundamental
para la mejora de los resultados. Y bueno, en cuanto a la parte de los centros educativos, me he abocado a trabajar un recorrido histórico de la construcción conceptual, la base metodológica de la propuesta de centros educativos como organizaciones que aprenden, y pues la idea es trabajar también experiencias exitosas. No se alcanza a ver ahí bien, pero los autores que estoy trabajando para la parte de liderazgo es Ledwood, Vargas, Posner, Bolívar, Álvarez, Antúnez y Cortés. Y la base de autores que estoy trabajando para la propuesta de comunidades que aprenden es Bris, Santos, Bolívar y Gairín. La siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto a la parte de metodología, técnicas e instrumentos, mi investigación tiene un enfoque cualitativo y en este caso lo que voy a trabajar es en el tipo de investigación pues cualitativa con un enfoque social, con abordaje etnográfico. La idea es que mi observación sea participante y que sea una participación activa para poder obtener datos que sean pues reales en este caso, que me permitan dar cuenta de las dinámicas que se dan al interior de los centros educativos. El espacio de estudio pues serían en 3 escuelas públicas de la Ciudad de México. Del Oriente, básicamente se seleccionaron estas 3 escuelas porque a partir de indicadores del 2019 del INE nos arrojaban que el espacio geográfico del Oriente de la Ciudad de México es el que mayor diversidad pues, en cuanto a ingreso, permanencia y desempeño tienen, y de ahí que pues hiciera como esta selección de las escuelas, son de una zona escolar, y bueno, los instrumentos son una entrevista que voy a trabajar y un diario de campo. Realmente ya empezamos a trabajar este semestre el bosquejo de la entrevista, se puso a validación con 2 supervisoras del nivel y me hacían algunas precisiones. Igual, básicamente, pues se interpretan los datos a partir de las variables de gestión escolar, gestión educativa, y las dimensiones, pues, liderazgo, clima organizacional, la práctica y la comunidad escolar. Y bueno, sobre nada más me gustaría puntualizar sobre las observaciones que me realizaron del instrumento, y me hicieron una observación que valdría la pena hacer una observación sobre si las figuras directivas reconocen la parte teórica que yo estoy manejando en mi instrumento, y que ellas consideraban que pues es más valioso o sustantivo la parte de los diarios. Y bueno, pues muchísimas gracias, es todo. Ay. Ahí están las fuentes de consulta. Ya me ganaron los tiempos, pero espero que haya tratado, explicado mi investigación. Gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar entonces con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Lorena, por favor. Hola Marta, felicidades por tu trabajo, me parece muy interesante y sobre todo porque tiene mucha relación con el desarrollo humano, ¿no? Esta cuestión de no solo mejorar la estancia, digamos, de los estudiantes y mejorar el proceso de enseñanza, sino que incluso la práctica educativa se vea como un plan de carrera, incluso para los que pertenecen a la comunidad educativa, como pueden ser los docentes o los directivos. Entonces me parece que puede ir, va a ser muy enriquecedor. Yo en realidad tengo preguntas que obviamente por la extensión del documento que leí probablemente no esté, y tiene que ver con cuestiones muy claras. ¿Cómo seleccionas? Hablas de 3 primarias, ¿no? Y bueno, se entiende que son de una zona que ya detectaste que tiene bastante población educativa, digamos. Pero a mí me gustaría en una versión posterior tener mucha claridad en por qué esas 3 primarias y no otras, sobre todo pensando en si estás pensando en ellas como con ciertas regularidades, o las 3 tienen distintas cosas que por eso te llaman la atención, o cómo es que seleccionas 3 y cómo llegaste a ese 3, ¿no? Que parece muy sencillo, pero en realidad tiene que ver con cierta delimitación y cierta propuesta. A mí lo que me preocupa a veces, tanto de la investigación-acción
como de las propuestas para incidir en el cambio de alguna situación, es que muchas veces pues nuestras tesis como tal no van a ser un cambio, sino muchas veces son el registro de los diagnósticos para generar una propuesta. Entonces, al final del documento y escuchándote, sí hay como muchísima intención de generar una propuesta que incida, ¿no? Por ejemplo, aquí en el documento que me hicieron llegar dice desarrollar una estrategia metodológica categorizada en función de las variables, ¿no? Si nos damos cuenta, eso pues está muy interesante en términos metodológicos de una tesis doctoral, pero en términos de la realidad parece ser que, o sea, no tiene una traducción clara. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo sabrás la efectividad, cómo sabrás que eso va a cambiar la situación. En ese sentido, también, al igual que el compañero anterior, sí creo que como que hay todavía muchas palabras, muchos conceptos que habría que tener cuidado en cómo se están manejando. Por ejemplo, en alguna sección de tu presentación y en alguna sección del texto, hablas de gestión directiva democrática, ¿no? Y eso es interesante porque entonces la gestión directiva por sí sola no es democrática, la gestión directiva sí es democrática, o de qué trata la gestión directiva, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con algunas palabras que ocupamos, como mejorar, ¿no? El título habla de mejorar, y por eso mi preocupación por las 3 primarias. Es decir, esas primarias están en lo opuesto a mejor, ¿no? Entonces, yo quitaría esas palabras como mejorar, eficientar, ¿no? Y utilizaría palabras que en realidad ayuden a fortalecer ciertos procesos que a lo mejor ya están, ¿no? Eso apenas lo vamos a saber, o a lo mejor ya lo sabes y por eso quieres hacer esa intervención, ¿no? O ese trabajo. Y yo metodológicamente entonces siento que tu diagnóstico te va a dar muchas luces, pero en realidad no te va a dar muchos elementos para que tú puedas generar un plan si no haces intervenciones. Es decir, los instrumentos que tienes, se quedan en un nivel diagnóstico solamente de descripción, y no hay como ciertos ensayos o ciertos intentos de intervención. Entonces, no estoy segura que si te quedas en ese nivel de instrumentos en los que nada más se describen cosas, sí vas a generar una propuesta que en realidad incida en el fortalecimiento, en la reversión, en ciertos cambios, ¿no? De la situación que se encuentra. Entonces, bueno, creo que sí, como tema está muy claro. Te felicito porque eso cuesta mucho trabajo, pero sí hace falta repensar la metodología, sobre todo porque tú sí quieres que haya un cambio. Y ese cambio no se logra haciendo entrevistas, observaciones, ni nada por el estilo, porque eso es una investigación básica, ¿no? Y sí hay una diferencia muy clara cuando hacemos investigación básica y sus efectos en las comunidades con las que trabajamos versus investigación aplicada y los efectos, ¿no? Que puede generar, sobre todo porque tú quieres además hacer una propuesta. Eso sería todo. Felicidades. Muchas gracias. Continuamos con la retroalimentación del doctor Jorge Alberto Moreno. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Marta. Muchas felicidades por tu trabajo. De manera muy similar a lo que acaba de decir la doctora, te voy a hacer algunos comentarios. Algunos se empatan, otros son un poquito diferentes. Yo entiendo que en términos generales te interesan estas prácticas directivas, pero las vas a valorar a partir de los resultados educativos de pruebas. Ajá. Entonces ahí yo veo que sí reconoces que hay una amplia gama de elementos que podrían estar interviniendo. Y eso es algo que me genera a mí también muchas preguntas, porque el director no es quien responde las pruebas, los docentes tampoco las van a responder, sino que son los estudiantes.
Y entonces aquí hay diferentes actores educativos. Voy a empezar por esta parte donde dice los estilos de liderazgo que prevalecen. A mí me surgen muchas dudas, ¿no? Vas a partir de una especie de conceptualización de cuáles son estos estilos de liderazgo y ahí vas a incluir a directores. O sea, este va aquí, este va aquí y este va aquí. O vas a conocer qué hacen, ¿no? Vas a categorizarlos. Y en este sentido, si es que hay algunos estilos de liderazgo, como ahí estás reconociendo en la literatura, cómo es que estas categorías se quedan cortas o chiquitas con respecto a lo que tú vas encontrando. Porque entiendo que vas a hacer una investigación etnográfica y todavía ahí eso es muy amplio, ¿no? Lo que vas a hacer, o puedes llegar a hacer, pero estarías trabajando con mucha gente, supongo, pero más pegada al ámbito directivo. No estoy seguro dentro de todo esto si tú le vas a indicar a los directores lo que es el liderazgo directivo o les vas a preguntar acerca de cómo ellos se consideran líderes o cómo hacen su trabajo o si estas son sus prácticas educativas directivas. Y una cosa también que yo he entendido es que una cosa es la práctica educativa en tiempo real y otra cosa es cuando yo hablo de aquella práctica, ajá, pero hablo acerca de. Ajá, entonces ahí sí puedes seguir hablando de las prácticas, pero es lo que piensan, lo que opinan otros sobre ellas, ¿no? Entonces vas a conocer cómo se practica este liderazgo, pasando tiempo con ellos y vas a hacer este abordaje etnográfico, vas a poner a discusión estas conceptualizaciones, de qué manera tú vas a tener cuidado con este deber ser que vas a encontrar ahí como prescriptivo de lo que deberían hacer para tener mejores resultados y lo que en realidad hacen tomando en cuenta las circunstancias por las cuales hacen lo que hacen. Es decir, ese contexto particular, ajá, en el que se está desenvolviendo. Yo creo que aquí hay todavía una tensión porque apenas te vas a acercar, es mi impresión que apenas te vas a acercar y ahí vas a empezar a saber, ¿no? Pero sí es importante que tengas presente esto, ¿no? De si yo voy a ir a valorar lo que tiene que ocurrir, o más bien me va a interesar comprender cómo ocurre en este espíritu etnográfico. Ajá. También habla sobre estas recomendaciones y orientaciones de las necesidades actuales. ¿Cuáles son? O sea, yo no digo que esté mal lo que diga la teoría, no, esto es lo que dice, pero ¿cuáles son los que ven los maestros? No solo los directivos, hay veces que los maestros actúan de manera independiente a los directivos y ellos se ponen de acuerdo para trabajar con estudiantes y puede ser que haya buenos resultados, si es que fueran las pruebas, es lo que a ti te interesa, pero no hay una conexión con lo que es la dirección. Ajá. Pero si tú solo te quedas en la dirección, nada más vas a tener ese punto de vista y vas a perder toda la cadena de lo que a ti te interesa, desde la dirección hasta las pruebas. Ajá. Y ahí habría muchas cosas que ver y va a ser más complejo de lo que creo que estás proponiendo. Ajá, pero retomando esto, cuando tú dices también esto de la construcción social, creo que estas orientaciones y recomendaciones son una construcción social en un documento formal, ajá, pero también tú te vas a encontrar con construcciones sociales de la manera en que conceptualizan su realidad cada docente, el directivo y estas circunstancias, por supuesto los estudiantes y padres de familia, no sé hasta dónde vayas a llegar, sé que te interesa lo directivo, pero cuando hablas de pruebas, allí estás metiendo un buen de actores, ajá, del que es una parte de la dirección, sí, pero hay otros elementos que no vas a poder relacionar tan fácil si es que solo te quedas con la dirección. Cuando hablas por ahí de la formación de comunidades que aprenden y mejoran continuamente, ahí están todos los elementos o debieran estar participando todos los agentes educativos. Entonces, de repente ahí como que hay esta especie de, no sé si contradicción, pero tal vez todavía no claridad en cuanto a, entonces sí me voy a centrar en todos los agentes o en la parte directiva, ¿no? ¿Cuál es el papel de la parte directiva en la conformación de esta comunidad, de estas comunidades que aprenden? Y yo veo que ese es más viable a lo de las pruebas, ¿eh? Porque las pruebas pueden ser unas y ahí te puedo decir, pero la cuestión de cómo se organizan, qué están haciendo los maestros, la dirección, de qué manera se involucran los agentes, cómo está esta comunidad y cómo la propia comunidad puede hacer sugerencias sin que necesariamente estés tú para verlas,
cómo hacen sugerencias para aplicarlas, todo eso documentarlo desde este enfoque etnográfico, que casi, si estás más en investigación-acción, pues ahí te sería más fácil, ¿no? Si es que fuera esa la idea, pero ahí también tendrías que considerar lo que te comentaba la doctora y también yo hace ratito. ¿Necesariamente buscamos un cambio? ¿Para quién? ¿Para lo que dice el libro? ¿Para lo que yo quiero? ¿O para lo que los propios participantes desean lograr como un pequeño paso que puede ser posible alcanzar? Por ejemplo, ¿y cuántos pequeños pasos se están proponiendo y cuáles de ellos se están alcanzando hasta que tú pues terminas tu investigación? Lo importante aquí es cómo tu indagación va a procurar esas orientaciones y recomendaciones si lo van a hacer, o si ellos más bien están interesados en hacer eso por ellos mismos. ¿Cómo vas a hacer justicia a este trabajo de gestión directiva a partir de lo que se encuentra en el abordaje etnográfico? Eso es muy importante, porque te puede llevar a otras partes, y sería importante entre más pronto inicies ese trabajo etnográfico al mismo tiempo que sigues revisando materiales, es mejor, porque van a haber cosas que vas a ir conectando. Esta parte de eficientar, no estoy seguro si te sea útil. Yo creo que si es mejorar a partir de lo que ellos mismos proponen, pues puede ser diferente, ¿no? También esta parte en etnografía, por ejemplo, variables ya casi no se usa, y más bien son categorías analíticas. Entonces variables viene más bien de otra foco, pero habría que ver, a lo mejor si te queda, en lo de variables, pero si no, pues va por ahí, y son categorías que surgen regularmente también puedes tener unas iniciales, pero vas al campo y esas van cambiando o encuentras otras, y las que antes eran importantes dejan de serlo. Eso ya va a depender también de tu trabajo, de tu aproximación, lo que vas encontrando. Y ya, finalmente, nada más es comentarte esta parte de, si no solo la dirección y también son maestros y estudiantes, ajá, ¿cómo puedes relacionar estos estilos de liderazgo? Esa es una palabra que también me genera un poco de ruido, porque parecería que se pueden encajar ahí las personas con las pruebas sin tocar a los estudiantes y maestros. Y cuando tú hablas, por ejemplo, de redes de comunicación y gestión, sí he visto investigaciones recientes donde lo que hacen es, voy con una dirección y veo todo lo que hace, que creo que es importante, y yo voy a la otra dirección y le muestro lo que el otro director dijo. Y qué es lo que ahí se encuentra diferente, y platico con él, y luego me voy a la otra dirección y le muestro lo que los otros dos directores dijeron, y luego lo que tengo ya de esos tres, voy con el primero que no conocía lo de los otros dos, y ellos mismos empiezan a tejer ideas, empiezan a reconocer lo que es bueno aquí, lo que es bueno acá, y de qué manera yo no haría esto por esta razón. Y entonces tú estás en una conversación, puedes incluso hay quien está generando grupos, y que se involucran en esta conversación, pero con todos y ellos mismos. Entonces, esta red de comunicación y gestión, donde puedes incorporar lo multimodal a partir de todos los recursos a partir de los cuales puedes ir incorporando ya sea representaciones verbales o de otro tipo sobre lo que estás encontrando, o documentos escritos o videograbaciones, no sé, puede resultar muy útil. Pero bueno, aquí yo estoy divagando, no sé si eso sea, te estoy diciendo algo que más o menos es, que sí es diferente, pero sí tienes que tener claro de a dónde vas. Estas redes de comunicación y gestión, eso es una, bueno, sí te entendí que lo dijiste, ¿no? Y también cómo estas nociones más, voy a decirle así, más tradicionales, que surgieron de la investigación cuantitativa, no tanto de la cualitativa, y qué tanto te beneficiaría, pues, mirar a estas otras, ¿no? Por la complejidad que tienes y ampliar a los agentes educativos si es que te interesa, o tratar de decidir si voy por redes, por organización, por comunidades, y cada una te va a llevar a algo diferente. Pero pues de lo que yo leí, lo que acabo de ver, pues yo te felicito, entendiendo que estás aproximándote, y pues acá te lancé muchas cosas. Ojalá que alguna de ellas te sean de utilidad, y pues de mi parte sería todo. Gracias. Gracias. Marta. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, David Elías García Madrid, estudiante de primer semestre, presentará su trabajo titulado Redes de alimentación saludable para aprendizajes multimodales en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Protocolo de investigación. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Pues comienzo mi presentación. Hago una pequeña prueba. Ya estoy compartiendo. ¿Sí se ve?
Sí, ya se ve. Ya Adelante. cambié la diapositiva también, ¿verdad? Sí. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Elías García Madrid. Mi proyecto de investigación se llama Redes de Alimentación Saludable para Aprendizajes Multimodales en Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Y bueno, es el resumen de mi protocolo de investigación. Como introducción, pues básicamente es indicar que la investigación que estoy desarrollando busca recolocar a las escuelas como centro de desarrollo autogestivo para las comunidades a las que brinda servicio. En este caso en particular, la pretensión es que la educación sea para el aprendizaje de formas de reproducción comunitaria que permitan el acceso a alimentos y entornos medioambientales saludables. Estamos hablando de una investigación de incidencia que parte del concepto de redes de alimentación saludable en escuelas es integrarlas como, digamos, un dispositivo educativo dentro de las escuelas que consta de espacios emergentes de educación multimodal como son los huertos agroecológicos, las ecotecnias implementadas y los comedores escolares. Después está la red de proveeduría local de alimentos saludables en escuelas para la generación de aprendizajes multimodales. Y por último, están los recursos educativos digitales para el aprovechamiento de aprendizajes en los espacios emergentes. Las escuelas seleccionadas son en este caso 4 escuelas que están una en el municipio de Xochitepec en Morelos, la otra está en Iztapalapa en la Ciudad de México, otra está en Apasco, y otra está en Atitalaquia, Hidalgo. Y vaya, creo que es importante destacar que si bien es un proyecto ambicioso, está cobijado en un proyecto más amplio de promoción de la autogestión de la salud en comunidades escolares, en el que participa un equipo de trabajo y donde yo en particular tengo la encomienda de trabajar y de coordinar la investigación e incidencia en el tema de redes de alimentación saludable. Entonces, las escuelas con las que estamos trabajando tienen contextos de marginación, con antecedentes de organización y lucha social frente a problemáticas de contaminación ambiental, violencia y crimen organizado. Hay que destacar también que ya son comunidades que tienen un comedor que está operando y en este caso básicamente es modificar tanto la parte de los componentes del comedor con alimentos saludables y por otro lado esta parte de la red de alimentos saludables y la instalación y sostenimiento en términos pedagógicos del huerto escolar. Bueno, digamos que como estado del arte encuentro en primer lugar lo que se ha reflexionado en torno a las redes alternativas de alimentación, que son formas de reproducción social sostenibles y soberanas que se basan en la reconstrucción y fortalecimiento de cadenas cortas de producción, distribución y consumo de alimentos, las cuales son saludables por ser regenerativas del medio ambiente, no contaminar o degradar el valor nutritivo de los alimentos. Estamos hablando de producción agroecológica o de agricultura regenerativa que prescinde del uso de agroquímicos. Y en este caso también incluimos a productores tradicionales que hacen un uso muy bajo de tales insumos agroquímicos que contaminan pues los alimentos y también evitando ultraprocesamientos para incluirlas en las dietas del comedor escolar. Bueno, entonces, en cuanto ya específicamente el tema de redes de alimentación saludable en escuelas, tenemos experiencias que si desglosamos en los procesos de la cadena de valor, está la parte de la agroproducción con las experiencias de huertos escolares, que ha tenido regularmente un cariz más bien pedagógico, de generar como un aprendizaje, más allá del producto, es generar aprendizajes y una vinculación de los alumnos con su entorno medioambiental, aprender una gestión, etcétera, valorarla, pero que no se incluye como en un estilo de reproducción social, pero bueno, que ya empieza a derivar en trabajos de agroecología escolar, donde ya empieza a haber una inquietud para vincular esta parte de la producción con el consumo y cerrar el circuito.
Después viene la parte de la distribución, donde también se ha generado mucho trabajo en torno a proveedores locales de redes preexistentes, sobre todo agroecológicas, que también hay trabajos donde se entiende esta parte de la transformación, de la producción y del suministro en comedores escolares, el impacto también en aprendizajes que genera en las comunidades en las que se establece. Y por último, los recursos digitales en el huerto, donde se aprovechan los aprendizajes curriculares y extracurriculares para un mejor aprovechamiento y difusión. Entonces, dentro, digamos, de este ecosistema de planteamientos teóricos, nos enfocamos más hacia la parte como ya el marco teórico de la agroecología escolar de Morales, Quintero, Ipita y Acevedo, combinado también con el trabajo de FUSTE de proveedores locales de alimento, Soler y Dodge y Garriga. El objetivo general de la investigación es implementar colaborativamente redes de alimentación saludables sostenibles en las escuelas de Alpuyeca, Naucalpan, Iztapalapa y región Mazahua, participantes del proyecto, para la generación de aprendizajes prácticos, transdisciplinares y multimodales que permitan el acceso a alimentos y entornos medioambientales saludables a las comunidades escolares. Los objetivos específicos son: el primero, coadyuvar en la vinculación de productores del campo tradicionales y agroecológicos locales para proveer los comedores escolares de alimentos saludables y generar aprendizajes sobre formas alternativas de reproducción comunitarias saludables. El segundo es impulsar con integrantes de las comunidades educativas la instalación y operación funcional de huertos agroecológicos y ecotecnias funcionales desde una perspectiva técnica, organizativa y pedagógica para proveer los comedores escolares y generar aprendizajes sobre formas de producir alimentos y entornos saludables. Y el tercero es codiseñar con alumnos, docentes y otros integrantes de las comunidades educativas recursos multimodales para potenciar el aprovechamiento de aprendizajes en el huerto y el comedor escolar en las escuelas, como pueden ser manuales, cuadernillos, infografías y mapas también, que son cosas que vamos a ensayar. El supuesto de la investigación es que la vinculación de agroproductores locales tradicionales y agroecológicos al comedor escolar, más la instalación y operación funcional de huertos agroecológicos y el uso de recursos pedagógicos digitales, permitirá a las escuelas construir y sostener redes de alimentación saludables para la generación de aprendizajes multimodales sobre formas de reproducción comunitaria alternativas que posibiliten el acceso a alimentos y entornos saludables. La metodología se compone de 3 partes. La primera es de identificación de actores en la red de proveeduría de alimentos saludables para el abasto del comedor escolar, lo cual se realiza a través de un mapeo digital de vendedores y agroproductores tradicionales o agroecológicos en las localidades, lo cual se instrumentaliza a través de grupos focales, recorridos en huertos locales y mercados también, mercados tradicionales y tianguis, y entrevistas con actores claves referidos por la propia comunidad escolar, así como talleres con padres de familia. El segundo es la instalación y sostenimiento de los huertos escolares vinculados a comedores escolares. Aquí la base es la investigación acción participativa, donde, bueno, en primer lugar está el codiseño e instalación de áreas del huerto escolar a través de un recorrido de la escuela, diseño de plano digital, instalación participativa de áreas de huerto con padres de familia, y ya en particular en la parte del seguimiento técnico, organizativo y pedagógico de ciclos completos de cultivos vistos en procesos que están desglosados de acuerdo a la pauta de producción agroecológica biointensiva, con banco de semillas, germinación, compostaje, preparación de camas, siembra y trasplante, riego y deshierve, gestión de la salud del huerto y cosecha. Esto ya de manera natural es un ciclo, y cada uno de los ciclos de cultivo generados en las escuelas nos va a servir para hacer todo el ciclo completo de investigación, acción participativa, codiseño de materiales pedagógicos digitales del huerto agroecológico escolar, y por último el plan de transición hacia el consumo de alimentos saludables,
donde está el diagnóstico de abasto de alimentos semanal en escuelas, con inventario de comedor, recorrido en centros de abasto, entrevistas con responsables de abasto y el análisis cruzado de alimentos de consumo regular con alimentos saludables disponibles localmente para su sustitución. Y bueno, sería todo. Agradezco mucho la atención y bueno, regreso. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Lorena. Adelante, por favor. Gracias. Felicidades, David. Me gusta mucho tu tema de investigación y me gusta mucho que esté inmerso en un proyecto más grande. Creo que eso es importante. A mí más bien me surgen preguntas cuando leo el documento. Dicho sea de paso, es un documento que está bien estructurado y está bastante claro qué es lo que busca. A mí lo que me surge como pregunta es, ¿cuál va a ser el límite o corte del proyecto de titulación? Es decir, esto que muestras, lo entiendo que es algo más amplio que la propia, que el propio trabajo de titulación, pero creo que no hay que perder de vista que lo que estás presentando en este momento es para titularte. Entonces, creo que sí es importante delimitar de mejor manera hasta dónde va a llegar o cuáles serían las metas de este trabajo, ¿no? Porque si no, creo que hay mucho que te puede llevar muchísimo tiempo. Y en ese sentido también, me parece que así como se presenta, si bien es bastante coherente, lo que me parece es que no es claramente definido su sostenibilidad, es decir, cómo después de que David se le termine el financiamiento o termine el doctorado, cómo vamos a asegurar en alguna medida que este tipo de trabajos van a ser sostenibles, ¿no? Creo que eso también es importante pensarlo en términos de la investigación para esta tesis, porque bueno, bien o mal, la tesis es como contar una historia, ¿no? Un relato sobre lo que hicimos o lo que pasó. Pues bien o mal, eso tiene un corte y cómo aseguramos una sostenibilidad o una continuidad mínima de esas acciones que nosotros hacemos. También no me queda claro, entiendo que como es algo más amplio, es un equipo interdisciplinario, etcétera, pero por ejemplo, justo pensaba, yo vivo en Oaxaca, y entonces lo que nos estamos encontrando en las comunidades es que hay mucha alimentación que puede ser saludable, pero que no necesariamente da un estatus social frente a la interacción cotidiana, y por eso la comida chatarra entra muy fácilmente, porque si tomas refresco, pues te da más estatus social que si tomas agua simple, por ejemplo. O nos hemos encontrado incluso, y está documentado, gente que los maestros les dicen a los padres de familia, lleven por favor la torta y dentro del pan, adentro lleva una pizza, ¿no? Entonces, eso me parece como muy importante, ¿no? Cómo sabemos que algo es saludable y cómo sabemos, sin el afán como de tampoco caer en el tema de que porque es totalmente venido de la tierra o no procesado ya es saludable. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo lo traducimos a la población? Pues eso que es saludable y que es bueno. Entonces, creo que por ahí también hay algo que habría que definir en tu trabajo en tu relato o tu narrativa de titulación. Y en ese sentido también, ¿cómo está conformado tu equipo interdisciplinario? ¿No? Justo o sea, yo, por ejemplo, mi formación pues no es de nutrióloga o de química, entonces yo no sé exactamente los beneficios de ciertos alimentos versus otros, o la combinación de ciertos alimentos versus otros. Entonces creo que esas descripciones van a ayudar a entender de mejor manera cómo se está construyendo todo este trabajo. Me gusta también mucho esta perspectiva de seguir y caminar con los propios proveedores de los alimentos y con los posibles consumidores de los mismos. Me gusta también la idea de reactivar un poco el reconocer que se vende en estos mercados locales o en estos espacios locales donde se intercambian alimentos, pero creo que también sí es importante en términos educativos, digamos, porque este doctorado busca eso, cómo interdisciplinarmente, en específico la educación
entra a darle un plus, ¿no? Por ejemplo, esto de los materiales multimodales, es obvio que pues son didácticos y que van a ayudar mucho, pero más allá del material mismo, cómo la educación ayuda a estos procesos y a esta sostenibilidad del proyecto, ¿no? Pero bueno, te felicito y repito, tiene un gran valor que esté dentro de otro proyecto macro, porque eso ayuda mucho como a también discutir desde diferentes puntos de vista y creo que eso es importante. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Continuamos con la participación del doctor Jorge Alberto. Muchas gracias. Pues felicidades, David, por tu trabajo. También estoy de acuerdo con la doctora. Con respecto a la manera en que escribes, también yo le entendí a lo que estás haciendo. Mi comentario general gira en torno a lo que comentaba con la primera exposición, que tiene, cuando nos comentas que es parte de este proyecto más amplio, de repente no descuidar a la hora de que estés escribiendo qué es de ese proyecto más amplio y cuál es tu propio proyecto. Ajá. Una de las cosas, no sé si ahorita todavía esté aquí, Miguel Ángel, pero uno de los riesgos que se corre es que tú ya tengas un camino trazado y te ciñas a ese camino que alguien más está trazando por ciertos intereses. Ajá. Y tú, por ejemplo, como ahorita bien dice la doctora, puedes hacer un recorte y hasta ahí es lo que presentas como investigación, aun cuando tu trabajo, no sé si esta empresa o con qué sea, continúe, ¿no? Continúes haciendo cosas. Pero sí es importante que para lo que escribas, eso quede bien claro. Ajá. Es muy ambicioso todo esto. Si me dijeras, lo voy a hacer yo solito, sí pensaría, ¿vas a hacer todo eso? Es complicado, no sé yo bien de todos estos recursos, porque aun cuando digas, pues en los tianguis, pues sí, pero desplazarte de aquí a allá, recorrer tianguis, invertirle 1 o 2 días y hacer lo mismo acá y acá, se necesitan recursos. ¿De dónde están viniendo esos recursos? ¿Cómo se están usando? Bueno, son cosas que también hay que tener cuidado con ellas. Yo veo de todo este proyecto que tú estás planteando, no sé tampoco dónde podría ser el recorte o si lo hagas en términos de cómo lo estás diciendo aquí, de que si ya tienes trabajo avanzado, si ya lo han avanzado, si fuiste parte de las mesas de trabajo, si fuiste parte de quien estuvo diseñando protocolos o quien diseñó, la verdad es que no lo sé con esto poquito que leemos, pero si ya tienes toda esa experiencia, es una experiencia que se puede recuperar. No sé hasta dónde, en qué momento, en qué punto estés de todo esto que estés planteando. Y a lo mejor ya casi están terminando y tú nada más vas a terminar o cerrar de escribir y llevarlo acá como proyecto, ¿no? Yo creo que está bien, pero igual, lo que tienes que tener cuidado ahí es precisamente la parte donde ya está hecho y yo nada más lo jalo y digo que lo hice yo solo, hay que tener cuidado con eso. Ajá. Sobre todo esta parte del plagio, que a veces ahí uno podría decir, no, pero es que pues yo lo hice, pero no eres tú quien lo está firmando. No sé si me explique. Todo tiene que ver con lo mismo. Uno de los desafíos que yo veo de tu trabajo es precisamente cómo, dependiendo de cuánto lleves recorrido, si ya estás casi terminando, cómo poder hacer que esto, usaba la doctora la palabra sostenible, pero lo voy a tratar de comentar en el sentido de que otros puedan ver esta experiencia y se puedan beneficiar de hacer algo similar en otras escuelas. Ajá. Entonces, desde ahí viene la parte donde, por el mismo trabajo que están haciendo, y hablar de muchas cosas muy generales, los detalles pueden pasar desapercibidos. Una de las cosas que sí son muy importantes es este conocimiento tácito. A veces uno va aprendiendo aquí, acá y acá, y ese conocimiento no es tan explícito. Pero en la medida en que se pueda hacer explícito,
otras personas pueden tratar de ponerlo en práctica, desafiarlo o decir efectivamente sí funciona. Entonces, empezar a compartir todo, todo este abanico de que tú dices folletos, infografías, formas de rendición de cuentas, le voy a llamar, desde el principio, desde cómo te acercas, cómo planeas, o sea, el mismo trabajo que están haciendo allá, cuando vas a las escuelas, cuando vas a los mercados, cuando les están enseñando, cuando participan estudiantes, cuando participan maestros, cuando tú estás decidiendo trabajar con ellos, qué es lo que ellos dijeron, por qué no se decidió eso, o sea, entras a un mar de cosas que puedes incorporar, que yo supongo que por ahí va también el comentario de la doctora, que te puedes llegar a perder, ajá. El desafío que yo veo acá principal es precisamente eso, de todo eso, cómo aterrizarlo en una tesis de doctorado, que cumpla con estos requisitos y que al mismo tiempo, pues, encuentres un balance entre estas exigencias del doctorado con lo que tu trabajo de forma externa, ¿no? Yo ahí no te podría decir porque eres tú quien conoce más uno y otro, y quien podría encontrar un balance, pero cuidado con estos intereses que se están mezclando, ¿no? Bueno, ahí es donde yo veo el principal desafío, y que precisamente ahorita que te estoy comentando, si uno quiere detallar mucho, ¿cuánto tiempo te va a llevar? ¿Cuánto es ese trabajo que tú vas a querer hacer y hasta dónde le vas a decir, hasta aquí llego? Ajá. Porque ir y platicar con alguien y preguntar, pues sí te puede decir algo, pero dentro de 2 días puede ser que cambie de opinión y entonces tú te vas a volver a acercar, vas a volver a reelaborar cómo va a ser, ¿no? Porque estás teniendo en cuenta a todos los actores y estás trabajando colaborativamente con todos y es un proyecto de muchas fases y tiene muchas cosas que hay que revisar, están encadenadas la mayoría de ellas, o sea, es un trabajo fuerte ese el que te estás enfrentando, pero veo que sabes del tema, y que tienes el conocimiento práctico en el sentido de que ya has estado involucrado o estás involucrado, entonces pues yo te deseo mucho éxito en esto, lo veo difícil, pero creo que tienes las herramientas para hacerlo, ajá. Siempre y cuando pues consideres esto, ¿no? De acota, no necesitas tener todo ese proyecto para tu tesis, pero tampoco tendrías que hacerlo muy superficial, o sea, aquí tienes un trabajo muy importante, y una manera en que tú puedes tener mayor seguridad o confianza en lo que estás haciendo es un contacto y una apertura muy buena con respecto a tus asesores, para que les puedas decir todas estas inquietudes y te vayan marcando qué sí, qué no, cuánto tiempo nos falta, dónde estás en el proyecto y que tú les puedas decir abiertamente, ¿no? Dónde estás y lo que te hace falta y lo que piensas hacer, si es que no lo has terminado ya, lo que piensas hacer y hacia dónde iría a partir de lo que ya tienen, y a lo mejor con lo que ya tienes ya te dicen, ¿sabes qué? Con esto ya titúlate, pero yo no sé, ajá, pero te felicito por este trabajo y bueno, espero haberte hecho algunos comentarios que tengas ahí presentes. Cuidado con este conflicto de intereses, con cuestiones de plagio y sí que sea muy claro en tu trabajo qué es del proyecto general, dónde estoy adaptando y qué estoy haciendo aquí y qué parte del doctorado o el doctorado cómo está contribuyendo a que esto sea de esta forma. Ajá, eso es algo muy general que creo que puede beneficiar. Muchas felicidades, David, y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias. A continuación, Clara Rodríguez Muñoz, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Representaciones sociales sobre educación integral en sexualidad. Construcciones docentes en educación inicial y preescolar de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Ya se ve mi presentación? Sí, ya se ve. Sí. Gracias. Pues pertenezco al mismo programa y el proyecto general tiene un título más amplio porque las especificaciones de esa investigación es más amplia que lo que voy a presentar ahora. Y voy a irme a la problemática. Sabemos que tenemos grandes problemas sociales y de salud en relación
a lo que se genera con la falta de educación integral en sexualidad. Tenemos desigualdad, discriminación, violencia, que son interseccionales, no solo de cuestiones de género, sino también de razas, niveles socioeconómicos, etcétera. Tenemos embarazos no deseados en niñas y adolescentes, violencia y abuso sexual infantil, homicidios a poblaciones LGBT y tenemos feminicidios. Y siempre hemos visto a la educación como una herramienta para la transformación. Yo también trabajo en un proyecto, un programa nacional de formación de profesores en educación integral en sexualidad, y lo que hemos revisado hasta ahora nos dice que hace falta iniciar el trabajo con docentes de educación inicial y preescolar, porque es ahí donde se van construyendo muchas de las formas de relacionarnos entre las personas. La justificación lo vemos conveniente porque desarrollamos una metodología pertinente para la indagación y la intervención y fortalecer este desarrollo profesional docente. La relevancia social es disminuir la incidencia en esos problemas sociales y de salud generados por la falta de educación integral en sexualidad. Es pertinente porque se está desarrollando en un momento político, social, histórico y coyuntural que facilita su implementación. Sabemos de todos los acuerdos que tiene firmado México para darle viabilidad a la educación integral en sexualidad. Por lo menos ya está en planes y programas, ya está en la Constitución, hubo transformaciones, ya está en Ley General de Educación. Ahora lo que hace falta es formar profesores para que sí suceda en las aulas estas intervenciones. Y las aplicaciones prácticas es que el capacitar a los profesores y favorecer la educación integral va a poder empoderar a niñas y niños de 0 a 6 años. El objetivo general de la investigación es indagar las concepciones docentes sobre educación integral en sexualidad en el nivel inicial y preescolar para diseñar un programa de desarrollo profesional docente a distancia acorde a las necesidades de las comunidades escolares participantes e interpretar su impacto en el estudiantado. Los objetivos específicos son analizar las representaciones sociales sobre la educación integral en sexualidad que han construido las y los docentes que participan en la investigación, identificar las concepciones docentes respecto a los tópicos más importantes en la EIS. Otros objetivos específicos a lo largo de la investigación que se estarán revisando es reconocer los componentes necesarios para el diseño de la propuesta de formación docente a distancia en estos temas y poder transformar la práctica en el aula, promover y acompañar para la transversalización de los objetivos de aprendizaje EIS en los campos formativos de la educación inicial y preescolar. El enfoque teórico es multidisciplinario, interdisciplinario. Tenemos la teoría de las representaciones sociales, la teoría feminista con la categoría transversal de género, el enfoque en derechos humanos y el enfoque en niñeces, que hemos optado por no nombrar las infancias, ya que nos desligamos un poco de la tradición de considerarles sin voz. Pensamos que niños y niñas tienen la capacidad de decir lo que piensan, lo que sienten y lo que son. Esta investigación tiene 6 fases. Lo que presento hoy son la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que consiste en la construcción, validación por jueceo y pilotaje de los instrumentos de la carta asociativa, el cuestionario
sobre contenidos y conceptos ACE, y grupos focales que participaron algunas profesoras y un profesor en este pilotaje. El enfoque de la investigación es mixto, etnográfico, educativo. Por su duración se trata de una investigación longitudinal, se pretende abarcar 2 ciclos escolares. Y bueno, la carta asociativa, les platico, hay un elemento detonador que es la educación integral en sexualidad, en educación inicial y preescolar, y entonces los docentes participantes del pilotaje lo que hacen es escribir 4 palabras que les venga a la mente, después jerarquizarlas y después darles una connotación afectiva, colocando si es positivo o es negativo eso que han escrito. Y estos elementos me van permitiendo ver qué es lo que está en la mente de las emociones de estos profesores, profesoras. Es difícil traer acá a cuenta en tan poco tiempo los resultados de cada pregunta de cuestionario. Solo traigo 2 ejemplos. Por ejemplo, de cuál es la función que debe cumplir un docente, una docente ante una situación o expresión sexual en la escuela. Y el 80% de las participantes, son 8 personas, que dijeron que brindar una adecuada atención, y una persona dijo que canalizar y otra dijo que no tenía que hacer nada porque eso le corresponde a las familias. Les presentamos la definición que hace la OMS de lo que es sexualidad y expresaron si estaban de acuerdo o no con estas expresiones, y entonces tenemos a 4 personas que están totalmente de acuerdo, 3 solo están de acuerdo, 2 en desacuerdo y una totalmente en desacuerdo. Seguramente pues tiene que ver con el nivel de conceptualización de lo que es la sexualidad y las resistencias que puede haber en la carga de valores, en la carga de creencias, en la carga de comunicación que se genera. Al triangular los grupos focales, al triangular los resultados de la carta asociativa y de los cuestionarios, tenemos aquí un esquema de la representación social que tienen estas profesoras y este profesor. En él vemos la estructura. En el núcleo central tenemos algunas palabras que se repiten durante todos esos instrumentos de forma recurrente, y en los elementos periféricos tenemos aquellas palabras, aquellos conceptos que están circulando en su comunicación. Sin embargo, llama la atención pues que resalte en su conciencia lo que es el abuso sexual, que son pequeños, atender al cuerpo, pensar en la edad, en cuidados, miren la diferencia entre las veces que se pronuncia niños y las veces que se pronuncia niñas, curiosidad. Y estos elementos nos dan oportunidad de generar pues un diagnóstico para ir construyendo lo que será el diseño de las situaciones de aprendizaje en la capacitación de la docencia. Pues estas son algunas de las referencias y muchas, muchas gracias. Hasta aquí mi presentación. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones con la doctora Lorena Córdoba, por favor. Hola, Claudia. Buenas tardes. Qué interesante proyecto, porque justo hemos estado platicando con
estudiantes de un doctorado de educación que tenemos aquí en nuestra universidad, sobre la educación sexual, ¿no? Y cómo se han encontrado incluso en algunos espacios rechazo tal que ha llegado a nivel de la violencia o de expulsar a los docentes o a los psicólogos que quieren trabajar con esos temas. Entonces, me parece que el tema en sí mismo se justifica muy bien en un contexto educativo. Yo más bien creo que tengo dudas específicas sobre cómo diseñar el programa. Una de las ventajas que tienes, y que creo que eso ya es un plus en tu investigación, es que tienes claras las fases y tienes clara en qué fase estás, ¿no? Pero creo que falta ahora pensar en el diseño, ¿no? Del programa, y cuando hablo de diseño, no solamente en la construcción, sino el diseño mismo, es decir, qué elementos va a contener, ¿no? Sobre todo porque creo que una de las cosas que te va a dar la representación social son también estas creencias, ¿no? Que se tienen, y cómo también ese programa tiene que ser bien recibido. O sea, el reto del programa es ser bien recibido para alguien que tiene cierto tipo de representaciones negativas, digamos, al respecto, ¿no? Entonces, creo que por ahí el gran reto va a ser diseñar el programa y pensar que se incluye o que se dé. Permítanme un segundo. Una disculpa porque el chihuahua ladró. Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no? Y justo la idea de la transversalización es lo que va a ser como muy importante y que a mí me gustaría que se desarrollara un poco más, ¿no? Es decir, entendemos bastante bien lo de las representaciones porque es un tema como muchísimo más trabajado en la literatura. Pero esto de la transversalización creo que va a ser muy importante porque además va a tener el reto de no solamente quedarse en un área o en una sección de el campo de trabajo de estos docentes y de esta comunidad educativa, sino más bien transversalizarse en otros espacios. Entonces creo que más bien estás enfrentándote ahorita a los retos de darle una solución, vamos, viable a ese diseño, ¿no? Eso te lo dará revisar, ¿no? También creo, eso no lo vi, pero tampoco es que sea tan malo, no se puede hacer. Creo que un gran plus que te puede dar la lectura de investigaciones paralelas, no en términos teóricos, sino en términos de intervención educativa o en términos de trabajos que ya se han hecho en otros lados, para que te puedas inspirar de mejor manera y de una manera muchísimo más amplia, y bueno, que trate de ser una perspectiva bastante amplia y que transversalice todos esos elementos. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Vamos a continuar, por favor, con la retroalimentación del doctor Jorge. Adelante. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, Claudia, por tu presentación. Lamentablemente yo no pude leer tu trabajo escrito, entonces te voy a hacer algún comentario sobre lo que es esto que acabo de ver, ¿no? Igual que hice el comentario hace ratito con dos compañeros, yo noto aquí algo similar entre lo que es este proyecto más amplio en el que participas y lo que puede ser tu propio proyecto. Ya no sé si estuviste desde el principio, pero les he hecho comentarios sobre estos conflictos de intereses y a veces no poder distinguir en ocasiones de lo que es un trabajo que ya está y de repente es agarrarlo y lo meto aquí, pues ya con esto tengo mi título. Ajá. Regularmente es así, o sea, es muy bueno que esté relacionado con su práctica, que tenga incidencia, todo eso es muy bueno. Entonces nada más se trata de que los diferencies en tu escrito más amplio. No sé, ¿quieres comentarme algo? Breve para que nadie nos diga nada. Si quieres, sí, ya tenemos la experiencia de haber echado a andar una capacitación para estancias infantiles en Nuevo León, pero el trabajo acá es específico para el doctorado en Ciudad de México. Ok. Bueno, este tipo de comentarios sí son importantes, ¿no? Tenemos esta experiencia aquí y ahora va a pasar aquí, ¿y cómo va a pasar? Pues no sabemos.
Ajá. Y entonces hay que empezar a hacer esas diferencias, escribirlas y de dónde viene. Ajá. Lo comento porque cuando tú estás hablando de esta educación integral, ajá, por supuesto centrándote en la sexualidad, pero que retomas la educación inicial y preescolar, estamos hablando de que, aun cuando dices, ya está en la Ley General de Educación, sí, pero tiene menos de este sexenio. O sea, antes de este sexenio, que todavía no acaba, se estaba proponiendo. Entonces todavía pasó tiempo para revisar y para que llegara a la ley y que todavía se dijera, sí va a pasar. Ajá. Entonces estamos hablando de que tiene muy poquito. Y es muy bueno este reconocimiento de falta la formación de profesores. Entonces aquí sí, cuando tú hablas de estas representaciones sociales, sí es importante acotar o tener en cuenta que va a ser algo incipiente con respecto a el grado de complejidad a la que nos enfrentamos en el país, de que no sabemos mucho, ¿sí? Aun cuando todos tenemos cierta noción, eh, esto de educación inicial, pues es muy complejo, ¿sí? O sea, la mayoría de los papás es, pues yo así lo quiero criar y qué. este, no sabemos eso, son cosas de ese tipo que no es lo mismo un lugar institucional a un lugar donde ocurre la educación informal, por así decir, ajá, o cotidiana, coloquial, y hace falta mucha investigación sobre eso. Entonces, de repente ustedes a la hora de proponer, mi sugerencia es cuidado con la generalización, cuidado con la parte donde lo que aquí está puede incidir, porque estamos en eso. Y precisamente como se está abriendo este tema en muchos lugares, puede dar lugar a muchos debates, eso es muy bueno, a muchas discusiones, pero se trata de poner nuestro granito de arena y no acallar voces, ¿no? Con afirmaciones determinantes, todavía no sabemos. Por otra parte, a mí me parece bueno todo este proceso que ustedes están siguiendo para diseñar, ajá, el programa. Todavía estos comentarios que les hacía la doctora, a mí me parece muy bien que lo tengan en cuenta, y si se habla, por ejemplo, de educación integral en sexualidad, pues no solamente hay sexualidad, o sea, todavía la palabra integral abarcaría más cosas, ¿no? Entonces, es un reto bastante fuerte. eh, También creo que a mí me llamó la atención, yo no tengo presente la definición de la OMS, pero de repente 4 personas, 2, una, y no estoy seguro, o la noción de la OMS, o tenemos, no sé, fue algo que se me ocurrió ahorita, tenemos vi una nota, pues lo voy a comentar así, vi una nota donde un funcionario estaba quitando la bandera del orgullo gay del Infonavit, ajá, y decía que no era digno que esa bandera estuviera en ese edificio gubernamental. Pero tenemos tantas cosas, tantos tabús sobre la sexualidad, y en todos los niveles. O sea, de ahí el ejemplo que ahorita comentaban, en todos los niveles. Entonces, es muy difícil poder atinarle a la primera, y al contrario, así como ahorita comentaste, ya se hizo Nuevo León, vamos a ver acá. O sea, esta oportunidad de seguir mejorando, de seguir proponiendo, de ser sensible a estas diferencias del contexto, son muy relevantes, independientemente de lo que es el contenido inicial. O sea, tener la mente abierta para seguirlo cambiando no es fácil, y es la parte donde yo quisiera hacerte mi comentario, ¿no? Cuidado con esas partes de las afirmaciones generalizadas, absolutistas, porque están en un terreno que ha sido discriminado, que ha sido golpeado, que ha sido minimizado en cuanto a la sexualidad, ajá, y de lo que se trata es que el reconocimiento de toda la pluralidad es algo muy importante, y hay que ir avanzando, aunque sea de poquito a poquito, sobre todo en esta formación de profesores en educación inicial. Todo eso es nuevo, o sea, va a ser nuevo para quien esté en el campo, para quien se quiera meter, y entonces no necesitamos que ya se quiera conjuntar toda una teoría, ¿no? Entonces, la experiencia de lo que tienen en su, ¿cómo se crea? No estoy seguro si es
ustedes van a terminar con esta propuesta de cómo sería el taller de capacitación o si efectivamente lo van a aplicar. A lo mejor ahí se me fue a mí, pero bueno, no sé dónde se queden, pero cualquiera donde se queden, pues traten de tener todavía muchas posibilidades abiertas, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Yo te felicito por el tema. No es fácil sexualidad solita, tampoco es educación inicial fácil, solita, y si las juntas, pues te metes en algo complicado, porque educación inicial es de 0 años, y entonces aquí ya es meterte con papás nuevos, mamás nuevas, bueno, no sé qué tan nuevas, ¿no? Hay quien es su segundo hijo, tercer hija, no sé, pero es complicado, me parece bien cómo lo están haciendo y bueno, muchas felicidades. Gracias. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por los comentarios. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 6º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 401 trabajos de estudiantes en 99 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 111 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego.